¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Somos Buenos. La semana pasada, atención, la semana pasada te revelamos un caso del que se habló y se habló mucho en todos los medios. Tiene que ver con un puntero del PJ. Recordame, Fausto, la imagen de este hombre que tenía 48 tarjetas de débito en su poder. Extraía plata, se lo conoce como chocolate Rigo, pero nosotros lo llamamos, y ya mucha gente lo llama, el rey de las extracciones. Puntero político del PJ, estaba en La Plata, en el corazón del poder de La Plata, de la gobernación y de la legislatura bonaerense, sacando millones de pesos. En instantes tenemos un testimonio revelador. ¿Sabés quién habla? El hombre que vio todo, el hombre que estaba durmiendo en el cajero cuando este hombre, Chocolate Rigo, sacaba la plata. Pero hay noticias estremecedoras de Cristina Fernández de Kirchner. Nico, ¿cómo estás? Hola, Fioro. Muy bien, como siempre, por suerte con vos a mi izquierda. A ver, Cristina Kirchner está acorralada por la justicia. Está condenada por la causa de vialidad. Tiene que ser ratificado esto por la Corte Suprema. Y en las últimas 48 horas recibió muy malas noticias de juicios que ella intentó frenar durante años. Uno, la causa Otesur y los Sauces. Otesur es el hotel El Alto Calafate y el resto de los hoteles que se investigan en una causa que tendrá que estar en juicio oral unificada con otra. Los Sauces es una inmobiliaria fantasma de la familia Kirchner. Por única vez, por primera vez en la historia del derecho de la Argentina, cuando Cristina, sus hijos y Lázaro Báez, Cristóbal López y otros imputados tenían que ir a juicio oral, se suspendió el juicio oral. Nunca jamás había pasado algo así. Estaba Cristina Kirchner sosteniendo una camarista de casación, Ana María Figueroa, ¿para qué? Para dilatar la resolución que finalmente Casación emitió ayer y que es lapidaria. El juicio de Otesur y de los Sauces se tiene que hacer porque así lo dictan las leyes. ¿Qué se investiga? Lavado de dinero. La familia expresidencial, hoy vicepresidencial, compró de golpe 3 hoteles, construyó uno, 3 en el Calafate y compraron uno en el Chaltén. Y inmediatamente se lo dieron a administrar, porque vos, Fiero, podés comprar 3 hoteles porque te gustan. No. Si tuviese la plata, Nico, primero. Sí, hay que construir uno. Construyeron un hotel, compraron 3 y de inmediato se lo dieron a administrar, se los alquilaron a contratistas de obra pública. Lázaro Báez, Cristóbal López y Relats, que murió. Ahora, ¿qué es lo que se investiga? Lavado de dinero. Primero, ¿cómo compraron esos hoteles? Con préstamos de Lázaro Báez y con préstamos que se están investigando del Banco de Santa Cruz. 5 millones de dólares pagó Kirchner, Néstor, el Hotel El Alto Calafate. Esto empezó en noviembre del 2014. Los Kirchner quisieron dilatar todo esto sin dar explicaciones, presentando recursos ardides y finalmente van a juicio oral. No Florencia Kirchner. La otra, y los Sauces, es una inmobiliaria fantasmas, sin empleados, sin dirección, que compró inmuebles y se los alquiló a 2 personas, Lázaro Báez y Cristóbal López. La otra mala noticia para Cristina Kirchner es que se va a investigar la denuncia de Alberto Nisman. Había logrado también frenar esa denuncia y finalmente la Cámara de Casación decidió que se reabre ese caso y hoy la Corte validó además el testimonio de los arrepentidos de la causa Cuadernos. Muy bien, Nico. Vamos a estar hablando del caso Chocolate Rigo. Tenemos detalles exclusivos, tenemos un testimonio que no escuchaste en ningún lado y del cual se va a hablar de este caso también toda la semana. Pero estamos en vivo con Sergio Massa, es ministro de Economía de este gobierno, candidato a presidente. Por Somos Buenos pasó Javier Milei, pasó Patricia Bullrich y hoy es el turno de Sergio Massa, Nico, sí, al cual por supuesto le vamos a preguntar de todo, pero el Congreso, más precisamente la Cámara de Diputados, acaba de darle media sanción al proyecto de ganancias, Nico. Vamos a arrancar con ese tema, después a Massa también le vamos a preguntar por esto que estabas contando, Nico, de las causas que afectan a Cristina. ¿Cómo le va, Massa? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Bien? A ver, salió Bien, muy bien. En la media sanción de ganancias con aliado inesperado, ¿no? Javier Milei. En realidad salió con 135 diputados, 3 de La Libertad Avanza y aproximadamente 10 diputados de distintos bloques provinciales, desde
rionegrinos, neuquinos, misioneros, riojanos, de distintos bloques de diferentes provincias, logrando una transversalidad en términos de respaldo que tiene que ver con un tema que en lo personal para mí, primero es una satisfacción porque hace 12 o 10 años, 11 años para ser más exacto, vengo planteando que el impuesto al trabajo no es un impuesto razonable, porque en realidad el salario no es ganancia, es remuneración, es el pago por una tarea que vos realizás. Y desde la tablita de Machinea, hoy contaron un poquito en el recinto la historia, ¿no?, de cómo en 20 días el gobierno de la Rúa y distintos actores que hoy siguen dando vueltas en el escenario político imponían esto que se transformó en un absurdo y que además tuvo una particularidad. En el 2015 hubo un candidato a presidente que planteó que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias, pero en el 2019 el doble de los trabajadores argentinos pagaba el impuesto a las ganancias. Hoy por suerte dimos un primer gran paso con la media sanción. Ustedes saben que igual más allá de la media sanción de la ley, que es para dejarlo para siempre eliminado el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, ya el gobierno tomó la decisión, hemos por decreto eliminado para el mes de octubre en adelante el impuesto a las ganancias en los salarios de hasta 1.770.000 pesos de ingreso, pero bueno, me parece que lo mejor es que dejemos por ley fijado y establecido para adelante que ningún trabajador por hacer una hora extra, como pasaba con muchos trabajadores de distintas actividades, bancarios, comercio, de estaciones de servicios o del plástico, o policías que por hacer horas adicionales, o médicos que por hacer guardias, o docentes que por tener 2 y hasta 3 trabajos, todos hasta 3 cargos, los que pagaban tenemos la suerte de tener impuestos a las sueldo en ganancias. blanco, ¿no? Conocemos lo que significaba o lo que significa Sí. ganancias. Sí, sin duda, y creo que ha sido un gran paso. Para nosotros, además, de alguna manera es la tranquilidad de saber que en este tema, y en lo personal para mí, que hace muchos años que vengo planteando que el salario no es ganancia, de alguna manera es la satisfacción de ver que hemos dado un gran paso con apoyo de distintas fuerzas políticas. Sí. Ahora, Massa, le quiero preguntar por los riesgos de esta ley según la oposición. Hoy en el recinto se escucharon algunas voces, se me ocurre La Espina, por ejemplo, que abre el camino a la hiperinflación. Esto es lo que dice un sector de la oposición importante. ¿Qué tiene para responder? Bueno, en primer lugar, me gustaría entender por qué ahora es malo lo que en algún momento ellos planteaban que era bueno. Porque yo no hice un spot diciendo en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias. Lo dije en una entrevista televisiva, planteé además que lo íbamos a hacer hasta fin de año. Dije, si soy presidente voy a plantearlo por ley. Me contestaron, mandá la ley ahora que te la votamos, la mayoría de los dirigentes de la oposición, y cuando mandamos la ley cambiaron de opinión. Y me parece que es malo esto de, digamos, pasar de una semana a la otra, digamos, con una opinión tan distinta. Pero sobre todas las cosas entiendo que esta idea de tratar de instalar preocupaciones, miedos, es una lógica vieja en términos de hacer política. La sociedad argentina... Hay un nivel de inflación muy alto, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Argentina tiene 2 grandes problemas. Uno que empezó en el 2018 y todavía sigue, que es una deuda monumental, la mayor deuda de la historia argentina, la mayor deuda que jamás le haya dado el Fondo Monetario Internacional a ningún gobierno, que se la dio a Macri, digamos, para encarar el proceso electoral. Y eso, en términos de condicionamientos, para la Argentina es muy complejo. De hecho, el fondo pretendía que hiciéramos una devaluación del 100% de nuestra moneda. Después del 60% demoró la posibilidad de un acuerdo, 2 vencimientos, junio y julio. Y finalmente, digamos, terminamos
acordando una devaluación del 20% de nuestra moneda, con el daño que ello implica en términos de impacto en los precios, porque recordemos que el 40% de nuestra economía, de lo que se produce en la Argentina, cuando fabrican alimentos, cuando fabrican bebidas, cuando fabrican medicamentos, el 40% son componentes que se importan y tienen impacto inexorablemente por el tipo de cambio oficial. Pero por otro lado, recordemos también que Argentina vive este año la peor sequía de su historia y le hizo perder 21.000 millones de dólares de exportaciones, y esa caída en el nivel de exportaciones obviamente que impacta en el nivel de fortaleza de nuestra moneda. Sí. Entonces, la pérdida de valor de nuestra moneda impactada por la falta de exportaciones, por la peor sequía de la historia, desgraciadamente golpea el bolsillo. Por eso tomamos las medidas que tomamos, por eso le estamos devolviendo el IVA a 22 millones de argentinos, trabajadores, jubilados en la canasta básica, beneficiarios de la asignación universal. Por eso estamos modificando el régimen de autónomos, modificando el régimen de monotributo. A preguntar por nuevas medidas, Massa, pero si en la Argentina hubiera menos inflación y hubiera más reservas, el impacto hubiese sido menor, ¿no? Absolutamente. Para eso, digamos, uno tiene que tener un programa de desarrollo exportador y además no tiene que vivir la sequía que estamos viviendo. Mire, mañana tenemos una reunión con todo el sector lácteo de la Argentina, desde los tamberos hasta las usinas productoras de leche, pasando por los industrializadores, en la provincia de Santa Fe. El impacto de la sequía golpeó, por ejemplo, en la alimentación del ganado que se utiliza, de la ganadería que se utiliza para la producción láctea. Eso impactó en precios en su momento, hoy impacta por la caída del precio internacional de la leche y de la leche en polvo, también en la capacidad de venta de los productores tamberos, y de alguna manera lo que tenemos que hacer es, a medida que va apareciendo cada uno de estos problemas, resolverlo o tomando medidas de compensación. La suma fija fue en ese sentido, la mejora de las jubilaciones fue en ese sentido, Massa, disculpe. El sistema de créditos para los monotributistas fue en ese sentido. Usted habla de los argumentos que expone por los cuales supuestamente la inflación subió, entre ellos la sequía. Ahora, le quiero hacer una pregunta muy concreta, ¿no? Porque la inflación que dejó Macri fue de 53,8%. Ustedes lo criticaron mucho, tanto usted como Cristina, Kicillof, el propio Alberto Fernández. Hoy la inflación está en 124%. ¿No hace falta una autocrítica suya y del gobierno en general por esta catástrofe que significa la inflación, que además sigue subiendo, porque este mes fue del 12,4%? Sí, nosotros advertimos previamente y después de la devaluación que impuso el FMI por el préstamo que tomó Macri, advertimos que el impacto inflacionario en el mes de agosto iba a ser muy duro, y por eso tomamos las medidas que tomamos de compensación en la suma fija, en las paritarias, en la devolución del IVA, en el aumento a jubilados, en el bono de refuerzo del PAMI a jubilados, en la disminución y en el programa de créditos para monotributo y algunas otras medidas que en los próximos días vamos a seguir tomando. Adelante algunas. Claramente, además, Argentina tuvo dos grandes problemas, uno vinculado a la renegociación de su deuda y el segundo, que me parece que es un tema que requiere de que toda la dirigencia política, todos los sectores políticos, nos sentemos a abordarlo con seriedad y con profundidad de cara al futuro de la Argentina, que es el endeudamiento con el fondo. Mire, para que las familias que nos están viendo lo entiendan, la deuda con el fondo es algo así como cuando en una familia, alguno de los que toma decisiones, un tío, un padre, compulsivo jugador, digamos, termina hipotecando la casa para pagar las deudas de juego, ¿no? Que es lo que pasó en el 2018-2019 con la fuga de capitales. Y eso generó que en la Argentina, digamos, tomáramos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que cada 3 meses revisa las cuentas de la Argentina e impone condiciones. Y sí. Entonces, si no lo abordamos seriamente entre todos los sectores políticos, entendiendo que este es un tema pero ¿qué se está esperando, Massa? No solamente en términos... Pero ¿qué se estaría esperando? Porque dice, de afrontarlo, ¿lo pueden hacer ahora o lo pudieron haber hecho antes?
A ver, Bueno, pero fíjese sí. que en los últimos 60 días, cuando estábamos en plena renegociación, dirigentes de la oposición le decían al fondo que, digamos, a la Argentina no le tenían que dar nada y que había que exigirle a la Argentina, de alguna manera, todo lo que los que tenían la responsabilidad cuando tomaron el crédito de hacer no lo hicieron. El fondo Entonces, lo me desmintió, parece que hay ¿no? que Eso. salir de ese lugar. No sé quién lo desmintió, pero hasta los propios economistas Igual, de a la ver, pero igual Libertad la inflación Avanza estaba, la inflación revisen. estaba. No, discúlpeme, Fioriti, discúlpeme. No se enoje. Porque no me enojo, pero el problema, porque después ustedes se enojan cuando algún dirigente de otra fuerza política, digamos, los trata de una manera despectiva y habla o los descalifica. Yo no los voy a descalificar, pero lo que No, sí pero estamos digo hablando de es que inflación, así como de a veces inflación del año- dejan hablar a otros dirigentes a los que le hacen una pregunta y los dejan explicar, me gustaría que a mí me dejen explicar también. dejamos como a Porque si todos no, lo los que termina dirigentes. pasando es que invitan a otros dirigentes, les dejan hacer su recitado de explicaciones Lo y a hacemos- algunos otros dirigentes de otras fuerzas políticas, digamos, y después se enojan cuando no les damos entrevistas. Ahora, no nos el enojamos problema es por que eso, pero, a ver, ustedes un segundo. son explique. muy exigentes con algunos y poquito exigentes con otros. No, y eso no es se nuestro nota caso, también pero- en el tratamiento. No es nuestro caso, pero explique. Yo si quiere, digamos, le puedo poner ejemplos y les mando mañana videos de algunas otras entrevistas, De- pero no de importa. nuestras, pero no Yo lo importa, que no quiero nos que se peleemos. entienda es lo siguiente. No solamente nosotros le contamos a los argentinos que había dirigentes de la oposición que le habían pedido al Fondo Monetario Internacional que no nos dieran nada, que no accedieran a un acuerdo con la Argentina. Los propios economistas de la otra oposición también contaron que habían sido llamados por economistas de una de las dos oposiciones para pedirles que fueran juntos a decirle al fondo que no le dieran nada a la Argentina. Lo tuiteó Darío Epstein, digo, para hacerlo claro y público y que la dirigente de gente Milei, sepa, sí. uno de los economistas de la Libertad Avanza. Entonces, a mí me parece que en temas tan importantes, de un lado y del otro, en la ley de GNL, en la construcción del gasoducto, en las políticas de exportaciones, en las políticas para generación de empleo, la Argentina debe recorrer caminos de acuerdo y en el tratamiento de problemas como una deuda que fue una hipoteca que alguien tomó en la Argentina para pagar la fuga de capitales, también debe haber responsabilidad. Y esa es una responsabilidad que ustedes deben exigir también, porque hace al futuro de la Argentina y al desarrollo de la Argentina. La exigimos esa Y también lo responsabilidad. hacemos. Lo que pasa es que estamos hablando de inflación. La inflación lleva 124% en un año. Es la más alta de este mes desde el 91 para acá. Es un flagelo realmente. Está todo el mundo preocupado por esto, Massa. Terrible, terrible. Está tan preocupada la gente como nosotros que tomamos la decisión de poner el bono, de ayudar a los monotributistas, de compensar a los jubilados, de poner la suma fija en los salarios, de ayudar a las pymes bajándole el 6% del total de la carga tributaria. O sea, Sí. no es que ignoramos el problema. Ahora, hay que contarle a la gente cuáles son los dos principales factores del problema. El primero, que Argentina perdió respecto de lo que iba a vender este año, comparado con lo que compra, producto de la peor sequía de su historia. Y segundo, que Argentina pierde el valor de su moneda por una decisión del Fondo Monetario Internacional en el marco de un préstamo que el expresidente Macri tomó para pagar la salida de Templeton, Sí. PIMCO, No- BlackRock, no se enoje. Lo que pasa Ashmore. es que explicado así, parece que este gobierno, usted es ministro de Economía hace poco más de un año, no tuvo nada que ver con la suba de la inflación, la caída de las reservas, más allá de la sequía o de la guerra con Ucrania. Pero, Nicolás, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Si hay un desastre natural como una sequía que hace que la Argentina, que iba a vender 100.000 millones de dólares este año, venda 79.000 millones de dólares este año, pero para no parar la industria, Argentina, que iba a importar bienes por 90.000 millones de dólares,
sigue importando bienes por casi 90.000 millones de dólares, más allá del régimen de administración de comercio exterior. ¿Usted no cree que eso tiene impacto? Por supuesto. Porque, digamos, pero- omitir el impacto de la sequía a la hora de analizar la pérdida de valor de nuestra moneda es como pretender que haya pasado un huracán por su barrio, se hayan volado los techos de las casas y usted diga, uy, se volaron los techos de las casas. Sí. Como si no hubiese Podría existir- habido No, pero es que un podría existir desastre una- natural de un- por medio. La inflación viene industria- subiendo desde antes de la sequía, pero está bien, igual- pero cambiemos de tema. No, en usted el está diálogo. equivocado, Fioriti. En La el, in- mes la de, in- en el mes de noviembre y diciembre No, por eso. veníamos en una No, caída está bien, pero la inflación, y a partir pero del la mes de inflación enero, ya está- producto de no, la pero no. sequía... La inflación con Guzmán ya estaba en 70% interanual, Massa. Sí, y después tuvo una caída en el Bueno, último 2 trimestre. meses. En la 2 que meses, además después volvió a habíamos subir. logrado, en la que además había 3 meses en las que además habíamos logrado un ordenamiento en las cuentas públicas y una recuperación en las reservas. Y después vino una sequía, la peor de la historia argentina, y obviamente que impactan las cuentas. Nosotros elegimos defender el nivel de actividad porque eso nos permitió seguir generando empleo en la Argentina, aún sabiendo que íbamos recorriendo un camino de pérdida de valor de nuestra moneda. Pero para nosotros el trabajo de la gente, el seguir generando empleo, venimos de 33 meses consecutivos de generación de empleo en la Argentina, de empleo formal, y obviamente Muchos necesitamos sueldos por además debajo de la recorrer línea el de pobreza, camino eso. de la Sí. recuperación del ingreso. Está claro. ¿Cómo? Que muchos sueldos por debajo de la línea de pobreza. Bueno, después de la suma fija no. Efectivamente tomé la decisión de impulsar la suma fija para que haya una recuperación del ingreso. Está claro. Y va a tomar más medidas, después si puede nos adelanta alguna. Una pregunta que tiene que ver con la política, lo hablábamos al principio del programa. No, lo que pasa es que tengo miedo de adelantarle una medida y que después digan que es no para compensar los dolores que genera la No. inflación en millones de familias argentinas, sino por No, la es que- campaña. No, Yo bueno, sé si no, hay veces... No, digo por alguna nota de alguno de ustedes que leí de estos últimos días. Ah, no, bueno, está enojado con nosotros, no se enoje con nosotros. No me enojo. ¿Se imagina que a esta altura de mi vida ya, Nicolás, he aprendido a entender que a veces se toman posiciones que tienen que ver más con líneas de pensamiento que con Las lo que opiniones son libres, los realmente hechos son sagrados. es la realidad? Le quería hacer una pregunta Absolutamente. que tiene que ver con la política. Se conoció que se reabrieron dos causas, dos juicios orales muy importantes sobre contra Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, Otesur Los Sauces y el memorando con Irán. Quiere saber qué pensaba, cuál era su opinión sobre esto. Respecto de puntualmente la decisión del día de ayer, me llama la atención que en medio del proceso político electoral aparezcan, ¿no?, como accidentalmente estas situaciones y no se hayan resuelto hace 3 meses o dentro de 60 días con el proceso electoral terminado. A veces el timing político de algunos fallos pareciera que pretenden incidir en el proceso electoral. Y respecto de este tema y del tema del accionar y el funcionamiento de la justicia en general, yo digo que más allá de lo que hablamos o muchas veces discutimos, de los fallos vinculados a la cuestión, digamos, de la política, creo que la justicia también tiene en esta tarea de reconstruir la confianza de la sociedad argentina una enorme responsabilidad, porque olvidémonos por un instante de las situaciones vinculadas a los casos que tienen connotación política, que un fallo de condena de un violador, de un asesino demore 5 o 6 años, que 11.000 causas una adopción resolvió la demore Corte. 6, 7 años. Pero ¿Cómo? sí, 11.000 causas resolvió la Corte este año, pero es cierto, la justicia tiene que ser más rápida, para eso necesitan llenar vacantes. Pero de yo no le estaba juzgados. hablando de la Corte, No, yo no le estaba hablando de la Corte, no. Falta Le llenar estaba hablando vacantes en general juzgados y fiscales. en general de que si usted le pregunta a cualquiera de los que nos está viendo, conoce a algún laburante que espera hace años por un fallo de una indemnización que no sale, algún empresario pyme
que espera años y años que le resuelvan la convocatoria a acreedores de su empresa, Es así. o alguna familia que tiene años y años esperando el trámite de adopción. Muchas veces hay chicos en guarda que tienen 6, 7 años de espera hasta el trámite de adopción definitivo. O, digamos, en los casos de violencia de género, que vemos que muchas veces la justicia no actúa y después nos encontramos con esas situaciones que nos duelen y nos lastiman de mujeres víctimas de hechos de violencia y hasta de muerte, producto de jueces o fiscales que no tuvieron la respuesta y la celeridad que tienen que tener. Igual Massa, Nico le preguntaba por la situación de Cristina. ¿Usted cree en la inocencia de la vicepresidencia, de la vicepresidenta? Yo primero creo en el derecho a que, como cualquier ciudadano, tenga la posibilidad de defenderse en la justicia. Y muchas veces juegan con eso de el indulto, el no indulto. Y yo lo que creo es que lo que Cristina pretende y tiene derecho es precisamente a poder, digamos, de alguna manera defender su posición en una justicia independiente. No que tome decisiones mirando el calendario electoral, sino que tome decisiones mirando los expedientes. Sí. No sé si su micrófono o mi teléfono lo que está haciendo algo de interferencia. ¿Qué opina de Javier Milei? Muchos dicen que tienen un pacto. ¿Le gustan las ideas, alguna de las ideas de él? ¿No? Mire, yo, Nicolás, quiero vivir en una sociedad donde los chicos no vayan al colegio armados y no exista la libre venta de armas. Él descartó Quiero vivir eso en ya. una sociedad donde la educación sea pública, gratuita, de calidad, donde sigamos creando universidades y no tengan que pagar las familias para ir a la universidad. Yo quiero vivir en una sociedad donde los trabajadores tengan derecho a la indemnización, derecho a las vacaciones pagas. Quiero vivir en una sociedad y en un país que defienda, por ejemplo, la soberanía de Malvinas. Quiero vivir en un país que tenga una mirada federal y defienda la coparticipación de las provincias y mejore los recursos de las provincias. Tenemos miradas completamente opuestas respecto de cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina. Quiero vivir en un país que exporte el trabajo argentino y no en un país que importe el trabajo de otros países. Y creo que esas son diferencias que nos ponen en lugares absolutamente distintos. Entiendo también que el haber quedado tan atrás mano, tan retrasado, tan con falta de representación en términos político-electorales del otro sector de la oposición, haga que a veces plantee esto de la funcionalidad o de los pactos. Bueno, lo está haciendo. Pero Pero- yo viví la situación, una situación parecida a la que viven hoy algunos dirigentes en el 2015, ¿no? La sociedad define dos perfiles, un perfil vinculado al campo popular, otro perfil vinculado, digamos, más a la derecha y a ideas más liberales, y el que queda un poco más rezagado queda sin marco de representación. Y entiendo perdón, que les está pasando Massa. eso. Lo peor es enojarse con la realidad. Lo mejor es pensar cómo se contribuye a construir una Argentina mejor entre todos. ¿Por qué cree que ganó Milei? Y por otro lado, usted fue tercero en las elecciones. Es cierto que fue muy pareja, pero es la primera vez que un candidato peronista No, queda tercero. No, me parece que usted está no mirando el resultado. La fuerza política, digamos, terminamos 29, 28, 27, pero yo fui el segundo candidato más votado, Bueno, como a fuerza... 8 puntos de la tercera, que fue la candidata que hoy representa a Juntos por el Cambio. Claro, está Pero al margen de eso, Sí. a mí me parece que el problema más serio es que de alguna manera lo que hay es un hastío y un cansancio en una forma de hacer política, de comunicar. Me parece que esta idea de instalar todo el tiempo que todo es malo, que todo es feo, que todo termina generando, digamos, un fenómeno de frustración que de alguna manera supo canalizar por fuera de las propuestas tradicionales el candidato de la Libertad Avanza. Y creo que nuestro desafío, y por eso además yo tomé la agenda de representar cómo sería mi gobierno desde el 10 de diciembre, en términos de recuperación de ingresos, en términos de reducción y simplificación
del sistema tributario argentino en términos de no solamente bajar impuestos, sino también simplificar el sistema tributario para las pymes, para los comercios, para los autónomos. Dentro de poquitas horas se va a conocer nuestra nueva propuesta para autónomos. Ahí dijo el anuncio. Y me parece que centralmente lo que tenemos que hacer es tomar la agenda propositiva, contarle a las provincias del norte argentino cuáles son las obras que vamos a hacer, cómo vamos a mejorar la productividad del litio, a los patagónicos contarles cómo vamos a aumentar aún más la capacidad de producción del complejo hidrocarburífero para que esa riqueza que está en el subsuelo argentino se transforme en dólares para las reservas del Banco Central y en trabajo para los patagónicos. Entiendo esa estrategia de campaña. Ahora, usted hace poco dijo que si hay funcionarios que están haciendo las cosas mal hay que echarlos. ¿Por qué no lo hacen ahora? Bueno, porque no soy presidente, porque por ahora soy ministro de Economía y lo que hago es exigirle a los funcionarios que dependen de mí. El 10 de diciembre, como presidente, elegiré yo mis funcionarios. Los que me gustan podrán continuar en su tarea y los que no me gustan los voy a cambiar con absoluta libertad a partir de que la gente, legítimamente dándome el voto, me dé la autoridad para elegir en cada lugar al funcionario que yo crea el más capaz y el más adecuado. ¿A Alberto Fernández le daría un cargo? ¿Cómo? ¿A Alberto Fernández le daría un cargo? Mire, yo creo que cuando uno es presidente de la República, después entra como en otro estadio y en otro lugar. No lo he hablado con él respecto de cuál es la tarea en la que él se imagina el 11 de diciembre, que no creo que sea un cargo público en la Argentina, porque lo conozco y porque sé que está pensando más en la cuestión, digamos, internacional. De hecho, hablé hace unos minutos que había terminado su trabajo en Naciones Unidas. ¿A usted le gusta el gobierno de Alberto Fernández? ¿Le gustó este gobierno que está a punto de terminar? Quedan muy pocos meses, porque hay gente dentro de la fuerza oficialista que ha criticado muchísimo a Alberto Fernández y que lo califica como un fracaso. No se habla con la vice. Mire, yo tengo la suerte y la autoridad política de que cada cosa que no me gustó y cada funcionario con el que estuve en desacuerdo, me senté y lo planteé cara a cara. Porque hay algunos que les gusta discutir estas cosas por los medios. A mí me gusta discutirlas cara a cara porque de alguna manera uno tiene autoridad moral después para plantearlo públicamente. Yo creo que hay en gente que en el 2019 nos acompañó frustración porque esperaban que algunas cosas se hicieran más rápido, enojo, y que nosotros lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de volver a enamorarlos. Y no nos tiene que dar vergüenza pedir perdón por los errores. ¿Y cuáles fueron los errores? No nos tiene que dar vergüenza. Mire, los discuto puertas adentro en mi fuerza política y en todo caso, cuando tengo la oportunidad con los sectores que siento que no fueron beneficiarios de alguna decisión política que debimos haber tomado, se los planteo. ¿Fue mejor este gobierno? Le voy a poner un ejemplo. Sí. Le iba a preguntar si fue mejor este gobierno que el de Mauricio Macri. No, porque me acercaron el... Mire, yo le voy a dar 3 números. Entre el 2015 y el 2019 en la Argentina se cerraron 23.000 pymes. Se perdieron 270.000 puestos de trabajo y además se tomó la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. En este gobierno, con todos sus errores, el empleo creció 34 meses consecutivos, abrieron 11.900 pymes nuevas y hace 3 años que venimos rediscutiendo, a veces con menos vehemencia, a veces con más vehemencia, el programa con el fondo en función de tratar de que las decisiones del fondo que pretende cobrar su dinero no afecten la realidad de los argentinos y las argentinas. Ahora, ustedes sabían, ¿no?, que el préstamo con el fondo estaba y que el fondo audita justamente porque la Argentina fue la que le pidió la plata. Más allá de si fue Macri o no, fue el Estado Mauricio Macri para pagar la salida de BlackRock,
de Ashmore, Sí. de Pero también Templeton. creció la deuda durante este gobierno. Yo le quiero contar una cosa para que lo tengamos claro. El 66%, y lo dice el informe de la Auditoría General de la Nación, que no está en manos del oficialismo, está en manos de la oposición. Sí, lo cual El es muy sano. 66%, por supuesto, ojalá consigamos que todos los órganos de control, y el 10 de diciembre, uno de los grandes desafíos que me he planteado como presidente, que en los órganos donde hay directorio y en los órganos donde tiene que haber control por oposición, la oposición esté fuertemente representada para que tengamos ese equilibrio y esa capacidad de construir en unidad. Ahora, quiero contarle que el informe de la Auditoría General de la Nación dice que el 66% de la plata que entró del Fondo Monetario Internacional fue para pagar la fuga de capitales de fondos que estaban timbiando en la Argentina a tipo de cambio fijo y tasa de interés alta. Un día se fueron, después del famoso fatídico 28 de diciembre de Sturzenegger, Peña y no me acuerdo quién era el tercer Todo eso la funcionario, y a gente partir de ahí... más o menos lo sabe, pero por algo lo votaron al frente de todo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Mire, el otro día miraba un video de un sitio de Instagram que se llama Indisciplinados, que está muy bueno, se los recomiendo. Y una de las cosas que mostraban es que la mayoría de los más jóvenes creen que la deuda con el Fondo Internacional con el Fondo Monetario Internacional la tomó Alberto Fernández. Bueno, creció Es también parte de la deuda los creció. problemas que tenemos. La deuda también creció, ¿no? Por los intereses. Sí, claro, porque además yo el pongo ahora un fondo video de no Tato solo nos Bores cobra y intereses, sino que nos cobra sobrecargos, porque como estamos overquote, como estamos por encima de la cuota de capital, porque Argentina tenía en ese momento la posibilidad de acceder a hasta 18.000 millones de dólares, ¿sí? Y se forzó el estatuto del fondo. Está ¿Sí? bien, Para que tengamos conciencia. Sí, quiero volver sobre esto que está hablando de la inflación y cómo se fue generando. Hay una especulación que hace la oposición, incluso también el mercado, que el 23 de octubre, si a usted le va mal el 22 de octubre, bueno, puede haber otro sacudón tan o más fuerte del que ya hubo en las primarias. Mire, el sacudón posterior a las primarias, en realidad, si usted mira, es la devaluación que impuso el FMI. No solo eso, creció el dólar paralelo, y después la brecha hubo los cambiaria. primeros días, por eso hubo los primeros días un crecimiento de brecha producto de el susto que generó la aparición de Milei, que después se fue de alguna manera acomodando y volviendo a su lugar. En el medio sí lo que hubo... Pero ¿cómo volviendo a su lugar si el dólar paralelo está... especulación que por esa especulación que hacen algunos, ¿sí? Lo que sí hubo fue algunos que, digamos, con el miedo ganaron plata. Después, cuando la CNB interviene y los denuncia, dicen, no, el gobierno que persigue, no. Lo que tenemos es algunos actores que aprovechan y se abusan del pánico que muchas veces el laburante común siente sobre la base de los que generan miedo y especulan sobre el miedo. ¿Quién va a ser su ministro de Economía si gana? Mire, probablemente lo primero que tiene que saber es que va a haber un rediseño del funcionamiento del Estado. El Ministerio de Economía va a tener, digamos, un mecanismo de funcionamiento distinto. Lo segundo que tiene que saber es que no voy a cometer el error de andar revoleando cargos. Cuando los argentinos me den la responsabilidad de gobernar la Argentina, les voy a contar quién va a ser mi equipo. Mientras tanto, lo que tienen que saber es que tengo, digamos, la suficiente personalidad y el coraje para tratar de resolver los problemas que la Argentina tiene que enfrentar, que son muchos. Algunos por dificultades propias de un contexto internacional distinto, y tenemos que hablar en algún momento de con quién comercia la Argentina y de cuáles son los mercados de la Argentina, porque yo escucho hablar en contra de los BRICS, pero Brasil, India y China son 3 de los 5 principales clientes de la Argentina. Escucho hablar en contra del Mercosur
pero el complejo automotriz y autopartista de Argentina, que genera 380.000 empleos y que puso a la Argentina este año por la ley automotriz que votamos gobierno y oposición en el Congreso, la puso como uno de los productores más importantes de América en la fabricación de autos y nos está llevando a ser exportadores de vehículos, digamos, en gran volumen. Sobre eso, y me parece que eso es importante, sí, porque igual a veces que el narcotráfico, nos quedamos la seguridad, en las discusiones chiquititas. Nos estamos quedando casi sin tiempo, Massa. Le agradecemos mucho que nos haya atendido. No, yo les agradezco mucho a ustedes. Y no se enoje. Y la verdad es que nunca me enojo y jamás les diría, como les dicen otros periodistas ensobrados, a nosotros hijos de la pauta, personalmente porque no. hace años que los veo trabajando y sé que lo hacen con independencia. A veces se enojan, a veces no coincidimos, pero no por eso nunca, digamos, me voy a permitir dejar de respetarlos, porque respeto el trabajo que hacen hace muchos años. A veces coincidí con ustedes en las opiniones y a veces no. Gracias, Massa. Gracias, Massa. Muchas gracias. En el próximo bloque, atención, Nico, en el próximo bloque volvemos con el tema que fue primicia de Somos Buenos la semana pasada. Un dirigente del PJ, vos lo viste en esta pantalla, tenía 48 tarjetas de débitos, sí, plata que no sabemos de dónde está ahora, porque bueno, Chocolate Rigó está detenido. Vos viste el video. La justicia. Está Josefina López Mackenzie en el piso de Somos Buenos, aquí en TN. Vamos a ir un cortito, pero quédate porque... Está el testimonio, Nico. No, pero el testimonio es indignante. Es el testimonio del indigente que estaba adentro del cajero automático. Chocan dos mundos. Vos vas a ver un tipo que está sacando un palo 200 y la persona que lo denunció, y son dos argentinas totalmente diferentes. Estaba durmiendo en el piso el indigente y nos cuenta todo en un ratito. Quédate, corte cortito y volvemos. Parpadeo. ¿De dónde sale la plata que se llevó Chocolate Rigó con las tarjetas de débito de la legislatura bonaerense? Mejor dicho, ¿quién contrató a esa gente? Todavía no se sabe. Hay una investigación judicial después de que Josefina López Mackenzie revelara este caso de Chocolate Rigó, el rey de la extracción. Y vas a ver un testimonio ahora, después de que ella nos recuerde un poco. El único testigo, Nico. El único testigo, que es el choque de dos argentinas. Hola, Josefina. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Chocolate Rigó, este puntero, tenía la capacidad de sacar por mes 27 millones de pesos que provenían de la Cámara de Diputados. Lo atraparon, todo el mundo sabe, en un cajero de 7,54 en La Plata y está preso. El testimonio que vamos a ver es novedoso, es nuevo, el contraste social que muestra es feroz, y además aporta información nueva, las primeras pistas de la rutina, la operatoria de Chocolate. A ver. Vamos a escuchar el testimonio entonces del indigente, el hombre que estaba en el cajero automático en el momento en que Chocolate Rigó estaba sacando plata y plata con 48 tarjetas de débitos. Este indigente que vas a ver ahora, entrevistado por Josefina, te vas a indignar. Lo vas a ver, es el hombre que llamó a la policía, que fue a la garita y que dijo: hay un hombre sacando plata. Piedra libre, Chocolate. Ahí va. Sí, yo estaba acá acostado. Escuchaba que estaba sacando mucha plata. Sacó una banda de plata, una banda. El primer cajero a todos los cajeros pasó. Todos los cajeros. Yo estaba viendo acá y sacaba tarjeta. Así, una banda así de tarjetas tenía. Y yo agarré, digo, fui corriendo hasta la garita y le dije: me has dicho que tiene una banda de tarjetas de toda la gente, no sé quién será. Vino con los de la garita, vine para acá caminando con los chicos de la garita y llegó un patrullero. Le agarramos una banda de tarjetas así, una banda de plata, no sé cuántos millones de plata sacó, una banda de plata.
¿Ese era el primer día que vos avisabas o vos ya habías avisado antes? Yo le avisaba primero, pero llamó patrullero y ningún patrullero vino. Unos días antes. Unos días antes. La primera vez que lo viste, Sí. vos lo seguiste a ver a dónde se iba con la bolsa. Sí, lo seguí para allá, sí, iba. ¿Para dónde? Para allá derecho iba. Pasando a la plaza San Martín, para allá. ¿Qué tenía encima? Un bolso negro con una banda de plata tenía. ¿Y él, digamos, se daba cuenta de que vos estabas o vos te hacías el dormido? Yo me hacía boludo, estaba así, tapado así, lo miraba, sacaba una banda de plata, sacaba. Vos le habías pedido dinero. Para comer. Y no tengo, no tenés, digo, mirá, tránfuga de mierda. Mirá, digo, tenés una banda de plata, tenés. Robar a la gente. Tránfuga, digo. Hernán, entonces vos lo viste muchos días. Muchos días sí. Y entonces vos, más de una vez, lo seguiste, Sí, corriste, sí. avisaste a la garita, pero solamente el último día la policía llegó a tiempo. A tiempo, sí. ¿Y qué te imaginabas vos? Digo, ¿qué vas a hacer con tanta plata, digo? Son dos argentinas. Un chico que se está cagando de hambre, perdón, que es indigente y que ve a alguien que está choreándose una bolsa con una banda de plata, como dice él. Le pidió unos mangos y el otro le dijo que no. Además de corrupción, es de una voracidad extrema. Y esto es un gran logro otra vez de Josefina, porque hasta ahora no se sabía esto en la causa, ¿no? Nico, él lo vio medio mes antes, 16 días antes, el 24 de agosto ya lo vio haciendo lo mismo en el mismo lugar. Y además de eso es muy importante porque él dice que con la bolsa se fue desde la calle 7 y 54 en dirección A50 por la vereda de la Plaza San Martín. Hay cámaras de monitoreo municipal que deberían aparecer, además de las que todavía tiene que entregar el Banco Provincia de adentro del ¿El Banco cajero. Provincia no está entregando las cámaras de cajero? Hay más de 7 cámaras, Nico, adentro y hay otras afuera. 7 cámaras y 7 ninguna cámaras. se pudo ver. Todavía no las entregaron. Banco Provincia, entréguelas. Estuvieron declarando, ¿no? Además, las personas que, o algunas de las personas que eran dueñas de la tarjeta de débito, hicieron como oso, yo no sé nada. Sí, estuvieron declarando algunas de estas personas. Por ahora, bueno, intentan Desligarse. desligarse y Chocolate sigue preso y sigue en silencio, al igual que las autoridades de la Cámara de Diputados. Sí. No hay metáfora, no se puede decir más nada. Hay una persona que está cometiendo un supuesto acto de corrupción, llevándose una banda de plata, alguien que no tiene ni una moneda y ve pasar la plata. Pero hizo la denuncia. 48 tarjetas de débito, ahí las estás viendo, lo revelamos la semana pasada. Un puntero del PJ Sí. con 48 tarjetas de débito, con contratos de la legislatura bonaerense. La justicia sigue avanzando. Sigue avanzando y seguirá. El Chocolate Gate, podemos llamarlo así, recién empezó. Es un negocio, en principio, de 27 millones de pesos por mes. Pero además le encontraron en el allanamiento a Chocolate más nombres en sus cuadernos. Ajá. Este es el piso del negocio. Claro, porque Chocolate tenía unos cuadernos, nos hace acordar a Centeno, vos Sí, lo bueno. trabajaste bastante ese caso, Nico. Este hombre también, parece una Mirá, ahí lo modalidad, estamos ¿no? viendo. Ahí lo estamos viendo. Estos son los Cambio cuadernos clave, decía del alguna vez. indigente. No, de Chocolate. Los cuadernos de con, Chocolate. con más nombres y nuevas claves. O sea que hay más tarjeta de débito seguro. Chocolate tenía un rol bien operativo, acercaba nombres desde los barrios hasta la Cámara de Diputados, se nombraba a personas, ahí con algún eslabón administrativo, y después él podía sacar millones del cajero de 7 y 54, donde él creía que no lo veía nadie, pero cada vez hay más gente que duerme en los cajeros y lo vieron. Gran trabajo de Josefina López Mackenzie para TN. Gracias, José. Gracias a ustedes. Tenemos que ir a un corte, cortito, nada Ya, más ya, el ya último. volvemos, ya volvemos. Y los últimos datos de la política, Nico. Algo vamos a contar.
Muy bien, último bloque de Somos Sí. Buenos. Ayer hubo una pésima noticia para Cristina Fernández de Dos. Kirchner y hoy hubo otra, Nico. Dos, ¿no? O sea, Arben, dos juicios de corrupción muy importantes para Cristina y un juicio que ella dijo que era el más grave que tenía en su contra, que es la denuncia de Nisman. Pero hoy la Corte Suprema, la verdad que no sé si es una mala noticia para Cristina, pero si ella lo dice, es por algo será. La Corte validó los testimonios de los arrepentidos de la causa Cuadernos. Esto es importante porque hasta ahora algunos empresarios que habían declarado como arrepentidos querían desdecirse para que una vez llegado el juicio oral... Nico. Claro, no, sí, algunos dijeron O no. sea, no, los empresarios dijeron que existían las coimas, después dijeron que no. Claro, exactamente. La verdad que en una semana donde uno de los empresarios que fue fundamental con su testimonio murió, Chediak, el empresario de la construcción, murió cuando cayó su avión en la provincia en la que él nació, San Luis. Pero muchos otros que se animaron a hablar, después quisieron que esto quede en la nada. Y la Corte acaba de decir, ¿saben qué? Al piste perdiste. Cristina, Hablaste sí. y eso vale. Ahora, es el caso, según la fiscal de Juicio Oral y Público, más grande de corrupción de la historia de la Argentina y con pocos comparables en el mundo. Ojalá el Tribunal Oral ponga fecha para que esto empiece, porque la Argentina merece saber si la vicepresidenta, expresidenta, como en Notesur, como en Los Sauces, como en el pacto con Irán y como en Cuadernos, es inocente o no. Recordemos, Nico, que Cristina se queda sin fueros en diciembre, ¿no? El 10 de diciembre, gane o pierda el candidato del oficialismo, Cristina no tiene fueros. Es así. ¿Nos vamos, Nico? Sí, quédense con Darío Lopreite. Nos vemos el martes que viene. El martes que viene, buenas noches. Pasará en una semana.